El Código del Dinero, Raymond Samson, y dice: conquista tu libertad financiera, en ediciones Obelisco. Y hoy nos hemos llevado pensamiento positivo fuera de los estudios de Punto Radio y vamos a inaugurar esta nueva sección que se llama Off the Record, en el que vamos a charlar tranquilamente durante más tiempo con el autor de este libro, en este caso Raymond Samson. Muchas gracias por venir aquí con nosotros. Yo te quería hacer la primera pregunta, que es: ¿qué saben los ricos sobre el dinero que los demás no? Bueno, fíjate que tienen una educación financiera que les permite crear esa riqueza. Lo primero que saben los ricos que los demás no saben es que ellos coleccionan activos, fuentes de ingresos propias, y sin embargo las personas que no son ricas y que podríamos decir que son pobres, ellos lo que hacen es coleccionar pasivos. Quizá la persona promedio no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo, pero te lo explicaré muy fácil. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, y un activo, y un pasivo es algo que lo quita. Entonces, lo que estaba diciendo antes es que un rico sabe que colecciona activos y, sin embargo, una persona pobre o arruinada colecciona pasivos. Vale, y ahora el caso de alguien que nos está escuchando que haga 18, 30, 40.000 euros al año y diga: pero yo, ¿en qué activo me meto? Si me da a duras penas para comprarme el coche. Bien, la primera pregunta es cómo es que pasó 18 o 20 años en un empleo que le proporciona 18.000 euros al año o 20.000 o los que sea. Pero no metamos el dedo en la llaga, ya lo ha hecho, ¿qué le podemos decir para que salga de ahí? Bueno, lo primero que tendría que hacer es cambiar de estrategia, porque esa estrategia, si se hace la pregunta ¿a dónde me lleva este empleo a 5 años vista?, se dará cuenta que a ningún lugar, ¿no? Entonces, lo primero que tendrá que hacer es cambiar la estrategia. Antes de tener un activo que le rente unos ingresos, esa persona tendrá que crear un flujo de ingresos. Cuando esa persona haya creado un flujo de ingresos potente, podrá invertir en activos. Por lo tanto, antes de empezar a pensar en un activo, que vaya pensando en fuentes de ingresos complementarias para poder comprar o invertir en ese activo. ¿Qué activos recomiendas, Raymond? Bueno, siempre a las personas cuando me preguntan en qué invertir, yo siempre respondo: en ti. Lo mejor que una persona puede hacer es invertir en sí misma. ¿En qué? En lo tuyo, en lo que tú sabes, en tu talento, en tu negocio, en tu proyecto. Y en tu formación también, es decir, en formarte, en rediseñarte, en reinventarte, en aprender y en saber más cada vez. Por lo tanto, la mejor cosa que podemos hacer es invertir en nosotros mismos y en nuestras fuentes de ingresos propias. Y ojo con invertir en las fuentes de ingresos de otros a través, por ejemplo, de la bolsa o de un fondo de inversión. Para mí eso no es una inversión, para mí eso es una apuesta. ¿Y una casa es un activo o es un pasivo? Depende del uso que le des a la casa. Si en esa casa vives tú y está hipotecada, por decirlo así, eso es un pasivo, porque te está quitando dinero de tu bolsillo cada mes. Sin embargo, si esa misma casa, aunque esté hipotecada, la tienes alquilada, entonces eso es un activo. ¿Por qué? Porque pone dinero en tu bolsillo. Tú cobras un alquiler cada mes. Por lo tanto, depende del uso que le estás dando a la casa. ¿Algún otro ejemplo de activo, de alguien que pueda empezar desde poco a poco? Sí, una idea, una patente, un royalty, cualquier cosa sobre la que tú tengas unos derechos de propiedad intelectual que requieren una inversión muy pequeña de dinero y sin embargo muy grande de talento, eso sería un activo. Por ejemplo, yo hice el primer libro, eso es un activo, es un ingreso pasivo, es un royalty, y como me di cuenta que funcionaba, hice 10 libros más. ¿Cuáles son los peores hábitos financieros que tenemos? Bueno, el primero sería vivir como un rico sin serlo. Ese sería un mal hábito que está instalado en nuestra sociedad. Es decir, muchas personas viven por encima de sus posibilidades y siempre digo que los lujos están bien, pero siempre y cuando hayamos creado los flujos previamente. Es decir, nos iremos de vacaciones cuando tengamos ya el dinero para pagarla. Pero vivir humildemente, por tanto. Cuando los ingresos son humildes, sí. Pero no digo que estemos quedándonos en ese nivel de ingresos. Yo creo que toda persona debería trabajar para que sus ingresos se dupliquen o se tripliquen en unos años, ¿no? Entonces, vivir por encima de las posibilidades es un mal hábito financiero. Otro mal hábito financiero sería endeudarse. Ahora las personas se endeudan muy fácilmente por cualquier cosa. ¿Deuda buena y deuda mala? Sí, hay deuda buena y deuda mala. Lo malo es que la gente no sabe distinguir entre ellas. Yo explico rápidamente en qué se diferencian. La deuda buena es aquella que paga otro, no la pagas tú. Y la deuda mala es aquella que la pagas tú. Es decir, si yo debo 1.000.000 de euros y lo tengo, digamos, en 10 propiedades y las tengo a su vez alquiladas, ¿eso sería deuda buena? ¿Yo tendría 1.000.000 de euros en deuda buena? Sería deuda buenísima, porque esa deuda no la estás pagando tú, la están pagando las personas arrendatarias que te han alquilado esas fincas, ¿no? Sin embargo, si tú vives en esa finca y la deuda la estás pagando tú, esa deuda es malísima.
Por tanto, deuda buena es aquella que paga otro, a ese otro lo llamaremos cliente, sea un arrendatario o sea un cliente de tu negocio, de tu empresa. ¿Cuál es tu opinión sobre el ahorro? ¿Cuánto dinero hay que tener ahorrado? Yo creo que... ¿Y cuánto invertido, sí, por tanto? El ahorro tampoco es una estrategia sofisticada para la riqueza, porque hoy el tipo de dinero está bajísimo, entonces el banco te paga muy poco, un 1%, o sea, nada, menos que la inflación, por tanto estás perdiendo dinero, hoy quien ahorra pierde dinero, pero con eso no desanimaré a que se ahorre, sino que todo lo contrario. Yo animo a las personas que ahorren, que hagan un rincón, que reúnan una suma, pero no para tenerla en el banco, porque eso es tener tu dinero en el negocio de otro, no. Para tenerlo en tu propio negocio, es decir, reúne dinero, reúne una suma y cuando tengas suficiente, inviértelo. Es decir, el ahorro está justificado para invertir a posteriori. Y sin embargo, yo de hecho hablaba de esto en Vivir sin Jefe, ¿no? Yo aconsejo, porque he visto, en mí ha ido bien, a lo mejor me he equivocado y en este caso deberías bueno, pues darme tu opinión, ¿no? Pero creo que le hace bien a las personas tener un dinero ahorrado para saber que pueden vivir los siguientes meses sí, sin ningún tipo de... Sí. O sea, como que eso da una tranquilidad, yo lo he comprobado por gente que lo hace, yo mismo lo he hecho, ¿no? Y yo creo que es una cosa que da como paz interior, ¿no? Sí.